2010, en la Ciudad de México, abrió sus puertas un museo muy diferente a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a conocer como un museo. Se trata de un espacio que se dedica a contar historias a través de los objetos. Y vieran qué colecciones de objetos podemos observar. Espérense, estoy segura que les va a encantar. Se trata del Museo del Objeto del Objeto. Y para conocerlo más a fondo nos acompaña Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, mucho gusto de recibirlos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en De Todo. Les adelantaba yo que este es un espacio muy distinto a lo que pensamos cuando pensamos en un museo, ¿no? Este es un lugar muy original, con una historia bastante particular. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es que abre sus puertas el Museo del Objeto del Objeto? Bueno, cuando abrimos hace ya casi 15 años aquí en el corazón de la colonia Roma, en la Ciudad de México, nuestro interés era poder compartir esta gran colección de objetos que, vistos de cerca, te dicen mucho acerca de cómo ha sido la vida en este país en los últimos 2 siglos. Son objetos, muchos de ellos, que estaban destinados a ser perecederos. Empaques, por ejemplo, que pues normalmente cuando alguien se acababa los contenidos, pues hubiera acabado en la basura, pero por alguna razón del destino se perduraron hasta hoy en día, y que cuando son organizados de una manera creativa y de una manera inteligente a través de las exposiciones que hacemos aquí temporales, cuentan mucho de cómo ha sido la vida cotidiana en nuestro país, en las familias en México, y nos hacen ver no solo los objetos en sí, sino que al hacerles las preguntas correctas, podemos saber qué estaba pasando en el momento que fueron creados, qué movimiento artístico había en esos momentos, por ejemplo, al analizar las tipografías o el diseño, qué materiales se utilizaban en ese momento, qué necesidades tenía la gente y por eso existen esos objetos. Entonces, de esta manera, lo que hacemos en el Modo es organizar exposiciones que siempre son temporales, duran alrededor de 4 o 5 meses, con temas diferentes, y de esa manera vamos sacando una parte y otra de nuestro gran acervo, y de esta manera le estamos diciendo a las personas y a nuestros visitantes pues cómo ha sido la vida en México durante los últimos 2 siglos. Nos ayudan a conocer desde diferentes puntos de vista la historia de este país, pero también la historia un poquito de cada uno de estos objetos que amablemente nos muestran, como decía Paulina, de maneras creativas y muy inteligentes, porque haciendo las preguntas correctas, los objetos nos cuentan todo tipo de historias. Por ejemplo, ¿qué exposiciones han organizado con algunos de estos objetos que forman parte de la colección que mencionó Paulina? Son más de 180,000 objetos. Así es, bueno, ha habido temáticas tan variadas como desde la historia del fútbol, la historia de la fotografía. Tuvimos una exposición también muy divertida sobre el erotismo en México y cómo han ido cambiando estos hitos de belleza y eróticos. Una exposición que a mí es una de mis favoritas sobre los niños del siglo XIX. Cómo jugaban, cómo eran los niños, cómo aprendían, dónde estudiaban, y todo esto, pues al ver los objetos que utilizaban estos niños en ese momento, pues te das cuenta de muchas otras cosas, cómo se consideraba a los niños en esa época. Entonces, pues así vamos cambiando de tema, y algo que tiene el Modo que nos parece muy bueno a nosotros es que nuestro público es muy joven, porque siempre tratamos de exponer todas estas historias, pero de una manera que es dinámica, creativa, donde todos nos podemos conectar de alguna manera con los objetos y con la manera que están puestos aquí. Entonces, invitamos mucho al público joven que viene y ve cosas que a lo mejor nunca les tocó vivir, o a lo mejor las vieron en casa de sus abuelos y de repente regresan y se las encuentran aquí. Entonces, eso es algo que nos gusta mucho, el tener a este público que tiene muchas alternativas de qué hacer con su tiempo libre y que decide venir al Modo porque encuentra en este museo algo que le habla. Pero para ti, ¿qué ha sido en retrospectiva la vida, los casi 15 años que tiene el Modo, Paulina? Yo creo que ha habido un cambio. Cuando iniciamos el museo,
realmente el propósito era el compartir la colección con la gente, que la colección que ya existía y que se había conformado durante casi 50 años estuviera al alcance de otras personas. Pero a medida que fue avanzando el museo, nos hemos dado cuenta que es mucho más que eso, que es un lugar donde conviven personas con muy diferentes de edad, de manera de ser, de manera de pensar. Entonces, creo que esto ha reforzado la idea de que los museos sí ayudamos a generar como una cohesión social y tenemos una responsabilidad también de llegar a aquellos que no llegan directamente al museo. Entonces, hemos creado un proyecto que es muy importante para el museo y que no se nota a simple vista, pero es un programa de responsabilidad social con el cual salimos de nuestra sede y vamos a cárceles, asilos, a albergues de migrantes, de mujeres, a casas hogares y llevamos parte del museo hacia allá. Entonces yo creo que eso es una parte muy importante del modo que hoy valoramos mucho. Muchas gracias, Paulina. Vamos a conocer un poco más acerca de este museo. Bueno, como ya nos platicó Paulina, el museo nace con la necesidad de compartir con el mundo esta gran colección de objetos que nos cuentan historias. Pero, ¿quién tuvo la visión para formar esta colección? ¿Quién se dio a la tarea de seleccionar los objetos, de resguardarlos, de cuidarlos durante tanto tiempo, casi 50 años? ¿Quién fue el visionario? Está aquí con nosotros el señor Bruno Newman. Bruno, muchas gracias por acompañarnos. Hola. En De Todo. Muchas gracias a ustedes, Alexia, muchas gracias. Feliz de estar con el Canal 11. Nosotros felices de poder platicar contigo acerca de esta colección de objetos que dio vida a uno de los museos más dinámicos en la Ciudad de México. Pero, ¿cómo comenzaste a coleccionar tantos objetos? Mira, es una historia ya larga. Puedo decirte que mi gusto por las antigüedades lo aprendí de mi mamá. A mi mamá le gustaba mucho el arte y también las antigüedades. Entonces me acuerdo de haber apreciado principalmente de chico, yo creo que muy escuincle, las cosas que vi en la casa que eran antiguas y algunas que eran de la familia o otras que habían sido adquiridas. Y pues ahí nace. Algunos años después, ya terminando la carrera y todo esto, estudié comunicación en la Ibero, pero empecé a ir a la Lagunilla. Y de mis primeras compras que hice, estas las tengo muy grabado, compré una colección de 3 objetos de tocador de dama, un perfume, un polvo y alguna otra cosa, que eran de 1906, se llaman Pompey, padrísimos en su decoración y en su diseño. Y yo estaba entonces recién casado, la pusimos en la mesa de la sala, que había 2 o 3 cosas que suele suceder así del centro, y puse estos 3 objetos que había comprado, mientras que otros pues estaban en el closet y se iban guardando poco a poco. Y mis amigos y compañeros y gente que veía, oye, qué bonito es esto, ¿dónde sacaste esto? No, pues los compré en la Lagunilla, me habían costado 1,500 pesos. Está padrísimo, ¿no? Los conseguí en la Lagunilla. Entonces dije, qué bueno que a otros les llame la atención igual que a mí, ¿no? Entonces empecé. Y empecé por ir a la Lagunilla con mucha frecuencia. Ya soy amigo y sigo siendo amigo desde entonces de muchos de los marchantes de ahí. Pero luego ya me dio más fuerte la cosa. Me iba yo fin de semana al mercado de los fierreros en San Luis Potosí, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, en un lugar ahí en San Luis, a ver qué cosas encontraba yo, que eran más bien cosas del campo, más rupestres, menos de la Ciudad de México, ¿no? Y empecé a guardarlas en cajas y pronto no cupieron en cajas, y entonces tuve que rentar finalmente un espacio para guardar todas mis porquerías, como les decían algunas gentes. Y ahí se fueron acumulando. Luego, ya cuando vi que era importante la colección y grande, dije, no quiero que estén en cualquier lugar, vamos a poner unos anaqueles. Y en un departamentito chiquito que renté aquí en la Colonia Roma,
anaqueles, ahí se iban guardando y se iban llenando. Y un día, no sé cuántos años después, pero ya habían pasado bastantes años, ya tenía yo un departamento que era casa habitación y le renté para bodega. Me topé con una amiga mucho más joven que yo, fue María Alós, de nombre María Alós. Tenía mucho interés en conocer la colección y me dijo, dame chance de conocer lo que tienes. Y estaba maravillada con las cosas que veía yo. Entonces me dijo, Bruno, esto hay que enseñarlo. Hay muchas gentes, hay cuantos que están estudiando diseño, que están estudiando comunicación, que están estudiando publicidad, que les va a gustar esto, y otros que estudian ingeniería y todo, unos objetos extraños, raros, etc. Entonces, déjame ayudarte a empezar a clasificarlos. Y empezamos a clasificarlos y nunca hemos acabado. Entonces, ahí sigo, cada vez menos, y la verdad es que soy más exigente, y sobre todo, ya no quiero necesariamente comprar cosas de lo mismo. Tráigame cosas de las que no tengo y no quiero repetir. Una sal de uvas Picot de 1943, ya la tengo. Todo esto es muy interesante porque además nos ayuda a conocer un poco también a Bruno como profesional de la comunicación y como persona, pero sobre todo también nos hace entender de qué manera es que una colección personal que nace como con un objetivo propio y un gusto por las antigüedades, de pronto da origen a un proyecto que va más allá de los intereses personales, ¿no? Un museo con las características del modo. Vamos a continuar conociendo el museo y regresamos a platicar con Bruno para saber más de esta historia. Estamos con Toño. Toño, platícanos qué es lo que tú haces aquí en el museo y desde hace cuánto, porque esto es muy interesante. Sí, pues mira, yo soy director de desarrollo y me encargo de toda la gestión del acervo del modo. Este acervo cuenta con cerca de 180,000 objetos que están divididos en 11 colecciones. Cada una pues trata un tema particular de la vida cotidiana en México, desde no sé, cosas como el gobierno, la alimentación, la apariencia, hasta cosas como la comunicación y las publicaciones. A su vez, estas colecciones se dividen en categorías, cada una también de un tema aún más particular, que tiene que ver con cosas, pues sí, ya más particulares. Por ejemplo, en la categoría de apariencia tenemos vestimenta, costura, en la categoría de gobierno, por ejemplo, tenemos propaganda política, gobierno de México, y este acervo pues sí es único en su tipo, ya que muchos de estos objetos estaban destinados para ser perecederos, para pues que una vez que cumplían su función fueran desechados. ¿Y cómo es que ustedes, como organizando la colección, saben, o sea, logran como combinar los objetos? Son muchos. Sí, pues mira, este es un viaje que Bruno inició ya hace más de 50 años, en donde pues empieza a coleccionar estos empaques y envases pues que le parecían curiosos o bonitos en un principio como objetos decorativos, y con el paso de los años pues se da cuenta que pues que tiene ahora sí cientos y miles de objetos, y pues fue la primera misión del modo, como darle sentido a esta gran colección. Y uno de los primeros esfuerzos fue por clasificar, por ver qué valor tenían estos objetos desde, pues para distintas disciplinas, ¿no? Desde el arte, el diseño, la historia. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que pues sí, las historias que nos cuentan estos objetos son bastante ricas. Digo, hay ejemplos, no sé, hay, por ejemplo, unas latas en donde encontramos leyendas como, por ejemplo, hay unas agujas que están hechas en Japón ocupado, por ejemplo, y tienen la leyenda hechas en Japón ocupado, y eso, simplemente esa leyenda te transporta a un momento histórico que es pues el Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y también pues comienzas pues no sé, a crearte una narrativa en donde, bueno, cómo es que esa lata hecha en los años 40 llegó a México, cómo se comercializó aquí, ¿no?
y es en parte como el trabajo pues del acervo, ¿no? Es como hallarle sentido a esos objetos y ver qué historias cuentan y también qué historias cuentan al unirlos, que es un poco el trabajo de las curadurías y las exposiciones. Y así como este objeto que nos acabas de mencionar, ¿cuáles son algunos de los más, no quisiera decir emblemáticos o importantes de la colección? Porque yo sé que cada uno tiene en su propia dimensión una importancia, una relevancia. Pero ¿cuáles son algunos de los más significativos que tiene toda la colección? Pues mira, trabajando en el acervo hacemos descubrimientos casi a diario y encontramos, pues sí, un sinfín de objetos increíbles, desde, por ejemplo, cosas como la primera botella de perfume hecha en Alemania, de donde toma el nombre Agua de Colonia, que es de la marca Farina. Hasta cosas, por ejemplo, como pues que ahora nos parecerían impensables, ¿no? Por ejemplo, como pues las cajetillas de cigarro que en los 80 te daban en los aviones como cortesía, que pues es algo que es así, ahora sería impensable, ¿no? Y lo contrastamos, por ejemplo, con nuestro público más joven, en donde pues estas historias parecerían increíbles, ¿no? Y a la gente que a lo mejor sí nos tocó esa época donde la gente fumaba en todos lados, pues nos lleva también a la nostalgia y al recuerdo. Hay pues objetos que tienen que ver más con, por ejemplo, con la tecnología, como en el caso de nuestra colección de música tenemos casi todos los formatos de audio que han existido, como los primeros que fueron los rollos de los cilindros de Edison, por ejemplo, que es el primer formato grabado, que también es pues ahora sí que es casi mágico ver cómo funcionan esos aparatos y que son, pues sí, son la verdad pues aparatos en desuso ahora, ya que la música ni siquiera tiene un soporte físico. Toño, ¿y para ti qué ha significado estar al frente de esta colección? No solamente por el reto que representa dada la magnitud, sino también, pues de manera personal me imagino que implica muchas cosas. Sí, pues mira, la principal satisfacción de trabajar en la colección del Modo es pues tener esos descubrimientos, ¿no? Que es que ha sido constante a lo largo de estos ya casi 15 años de que existe el museo. Pues todos los días es como una motivación pues muy interesante, ¿no? De que no sabes qué vas a descubrir, y pues también parte de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es hacer accesible toda esta información y todo este contenido, primero mediante nuestras exposiciones, pero también pues que nuestro catálogo esté disponible pues para otros investigadores, para curadores, estudiantes, porque también muchas veces esta información que producimos no sabemos a quién le va a servir o a qué investigación va a llegar y la va a hacer funcionar. Y esa parte también es como muy, muy satisfactoria. Luego hemos tenido, por ejemplo, gracias a que esta información es accesible, contacto de gente, por ejemplo, de otras partes del mundo que está pues trabajando lo mismo que nosotros, pero el ver que nuestro trabajo ayuda a los demás también es muy satisfactorio y es muy interesante. Ya nos comentaba Paulina cómo se ha transformado el museo y su misión en estos casi 15 años de existencia. Y estoy segura que también, así como a las personas les ha cambiado un poquito la visión de asistir al museo, también el propio museo se ha ido adaptando como a las generaciones, que comentaba son gente joven, mucha gente joven que asiste, pero también gente de todas las edades, como visitantes recurrentes al museo, Paulina, porque cada determinado tiempo nos ofrecen algo distinto. Sí, la verdad es que es un gusto de repente ver gente que nos deja en el libro o incluso en las encuestas que hacemos en cada exposición, que nos dicen, no, esta es la 7ª vez que vengo, o he venido a todas sus exposiciones, o que nos dice, este es mi museo favorito, porque nunca vas a poder decir, no, yo al Modo ya fui y ya, palomita, sino que porque la siguiente vez que vayas va a haber algo totalmente nuevo. Toda la museografía cambia, obviamente los objetos cambian, la temática cambia. No tenemos curadores ni museógrafos de casa y justo es por eso, porque
vamos viendo según la exposición quién es la persona ideal para hacer todo el diseño y toda la investigación, y entonces cada una tiene como un sello especial dependiendo de este equipo que armamos alrededor de la colección. Y para ti, ¿cuáles han sido algunas exposiciones emblemáticas del modo? Bueno, a mí en especial, porque me encanta la música, la exposición que hicimos sobre la historia del rock en México es una de las que más me ha gustado, y esa me encantaba porque aparte contactamos a los grupos más importantes de México y les pedimos que nos dieran un objeto que para ellos fuera muy importante, y no necesariamente un instrumento, que eso era como lo más obvio, algo más íntimo. Y entonces teníamos aquí en el museo el primer demo que Molotov entregó una disquera, o la letra escrita de Tacuba en un cuadernito, cosas así. Entonces esa exposición para mí fue una de mis favoritas. Pero también me gustan mucho las que giran en torno a los objetos. Tuvimos una que se llamó México a color, en la cual agrupamos los objetos solo por color. Entonces, objetos que realmente no tienen una relación con otro, se exhibieron juntos solamente porque compartían pues el mismo color, todo lo azul, todo lo blanco, todo lo rojo. Entonces, esa fue una lectura diferente de nuestra colección y fue muy divertido hacerla. Y también pues era muy atractiva visualmente porque pues todo estaba por tonos de colores por todas las salas. Entonces, pues los invitamos a que nos visiten aquí en el Modo, en la Colonia Roma. Estamos ubicados en la esquina de Córdoba y Colima, y abrimos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y también les invitamos a que estén pendientes cada cuánto cambian las exposiciones aquí en el Modo, para que no se pierdan ninguna, porque así como hay muchos objetos, hay muchos temas, y estamos seguros de que habrá uno para cada quien, para cada interés de las personas. Alguna vez, en algún momento, este museo va a hacer una exposición al respecto. Ya Bruno nos platicó un poco cómo es que fue alimentando esta gran colección. Pero a mí me surge una pregunta, Bruno. Tú, como coleccionista, con el paso de los años, o sea, comenzaste comprando los objetos que te parecían interesantes por su forma, por su diseño, por quizás la antigüedad que tenían o su uso. Pero ya cuando la colección cobró vida como colección, ¿cuáles son tus criterios para elegir las piezas que pueden formar parte de ella? Porque nos mencionabas que ya no quieres cosas que ya tienes, ¿no? Ya la colección es muy grande y tienes objetos de todo tipo. Entonces, ¿cuáles son los criterios con los que te has manejado durante mucho tiempo para crecer la colección? Pues sí, mira, te vas siendo selectivo. Y yo dejé de ir a la Lagunilla hace más de 15 o 20 años, pero ya tengo 2 o 3 o 4 marchantes que hoy en la mañana estuve con uno, todos los sábados veo a otro, cada 15 días otro viene. Me encuentran cosas ya muy, muy especiales, muy diferentes, que me puedan sorprender después de que tengo tanto tiempo coleccionando, y que ellos conocen mucho lo que ya hemos reunido. Entonces es siempre muy, muy padre que ellos mismos se afanan en buscarme cosas diferentes, y de repente a media semana me hablo de: uy, Lick, tengo una cosa que le va a encantar, que nunca había visto yo y no sé qué. Bueno, la vemos el sábado. Nada más sábado y domingo dedico a esto, y cada vez soy más selectivo. ¿Por qué? Porque pues te puedes seguir y seguir, pero no tiene mucho sentido. Más bien lo que quiero es seguir contando historias a través de objetos. Muchos dicen que debiera ser más grande. Qué lástima que el museo no es más grande. Y yo pienso que es buenísimo que no sea más grande, que te quedes con ganas, que te quedes con hambre y vas a regresar. Y las exposiciones que organiza Paulina, mi hija, son de 5 meses más o menos de duración promedio. Entonces viene una nueva, y viene una nueva, y viene otra nueva, ¿no? Además de las colecciones generales, tenemos muchas específicas. Una sobre los cristeros, otra sobre la muerte. Esta de la propaganda política. Y cuando veo los libros digo, pues la verdad me da mucho gusto, porque veo que la gente sale contenta, satisfecha, alegre, y siento que sí estamos aportando algo a la vida cotidiana de los mexicanos. Estoy segura que después de ver el capítulo de hoy,
cuando mires un objeto con detenimiento, te pondrás a pensar en la cantidad de historias que se pueden contar a través de él. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales y contarnos qué otro tema les gustaría ver aquí en De Todo y que nos pueden escuchar en Radio IPN en el 95.7 de FM. Yo soy Alexia, esto es De Todo, nos vemos la próxima.